Cocodrilos del Mundo, el seriado que estamos realizando con Río Verde. Ante todo, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal para que puedan disfrutar de todos los programas que vamos a sacar dentro de este seriado Cocodrilos del Mundo y de los otros programas que tenemos dentro de la plataforma de Río Verde en YouTube. Hoy les vamos a hablar de las 6 especies de cocodrilos que se encuentran en Venezuela. Venezuela es uno de los países más diversos con especies de cocodrilos en el mundo. Nos sigue Colombia. Nosotros tenemos en el país 2 especies de cocodrilos verdaderos, el caimán del Orinoco y el caimán de la costa. Sus nombres científicos, cocodrilos intermedios o cocodrilos acutus. Y tenemos las babas o del género Alligatorido, el caimán cocodrilus, que es la baba que se distribuye en todo el llano venezolano. Tenemos 2 especies del género Paleosuchus, que también se le conocen como babas enanas. Está el Paleosuchus trigonatus, el Paleosuchus palpebrosus, y podríamos decir que tenemos el Melanosuchus niger, el caimán negro, que lo vamos a tocar al final de este programa porque es un caso muy interesante de discutir. Con relación al caimán del Orinoco, podemos decir que es una de las especies de cocodrilos más amenazadas del planeta. El caimán del Orinoco se encuentra distribuido exclusivamente en la cuenca del río Orinoco, entre Colombia y Venezuela. Está clasificado dentro de la Unión Internacional para la Naturaleza, la IUCN, como en peligro crítico de extinción, ya que fue en los años 30 al 50 del siglo pasado sometido a una cosecha de sus poblaciones silvestres muy fuerte para extraer la piel. Los países, tanto Colombia como Venezuela, en los finales de los 60, principios de los 70, declararon una veda y se prohibió la cosecha silvestre o la caza silvestre de esta especie en ambos países. Y se han intentado recuperar el estatus de la población en el tiempo, que lo discutiremos en un programa más adelante exclusivamente para el caimán del Orinoco. La otra especie de cocodrilo que tenemos es el caimán de la costa o el Cocodrilus acutus, que está ampliamente distribuido en el continente americano. Lo podemos conseguir desde el sur de la Florida, la costa Caribe y Pacífica de México, todo Centroamérica, toda la costa norte de Colombia y Venezuela, la costa pacífica de Colombia, la costa pacífica de Ecuador, hasta el norte del Perú, en unas localidades que se llaman Tumbes. En el Caribe lo encontramos en la isla de Cuba, en República Dominicana y en Jamaica. El estatus de esta especie, según la IUCN, es como vulnerable, aunque en algunos países está clasificado como en peligro de extinción, que es el caso que nos ocupa para Venezuela. En Venezuela lo podemos encontrar desde la costa occidental del lago de Maracaibo hasta inicios del estado Sucre. Puede vivir tanto en aguas salobres como en agua dulce y también se reencuentra en algunos embalses cerca de la costa. En los actuales momentos no hay una investigación fuerte sobre la especie. El último trabajo de investigación que se realizó fue en el año 2004, donde se mantenían los bajos índices de abundancia reportados en el pasado. Después entramos en las especies de aligatóridos. Como les decía, tenemos a la baba o caimán cocodrilo, que se distribuye en todos los llanos del país. Es una especie que puede llegar a 3 metros de longitud total desde la punta de la cabeza hasta la cola.
es un animal que se encuentra tanto en ríos, lagunas, préstamos, caños, y empezó a repoblar mucho más los llanos a raíz de la ausencia del caimán del Orinoco. Es una especie que está catalogada en la UICN como bajo riesgo, si queremos utilizar la traducción oficial del inglés es low concern, si lo traducimos sería bajo riesgo, o sea, no está en riesgo de extinción. Y se distribuye, como les digo, en todos los llanos de Venezuela, pero también lo conseguimos en Colombia, en Brasil, ¿okay? En las Guyanas, tanto la Guyana normal como la Guyana francesa, y en Surinam. Después tenemos los Paleosucus, que son los llamados babos enanos. Hay dos especies, el Trigonatus y el Palpebrosus. Son unas especies que se caracterizan porque son bastante pequeñas, en el mejor de los casos pueden llegar a 2 metros, pero su piel o su cuerpo está sumamente osificado. Eso quiere decir que tienen mucho hueso adherido a la piel y casi nadie los aprovecha. Solamente algunas comunidades indígenas en Amazonas y en el estado Bolívar que lo utilizan como obtención de proteína animal por medio de la caza silvestre. Ahora, el tema interesante es el Melanosuchus niger o caimán negro. Y hay una historia interesante que viene al caso. Hace muchos años apareció una piel de esta especie en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, que un norteamericano la compró y se la llevó a los Estados Unidos y está registrada como obtenida en Venezuela. Por esta razón se dice que el caimán negro está en el país. Sin embargo, no ha habido ningún estudio que demuestre que en la zona aguas arriba del Orinoco hacia el Cassiquiare exista, porque no hay ningún reporte. Eso es un estudio que tenemos pendiente por realizar en Venezuela, porque como todos saben, el Cassiquiare es el origen del río Orinoco y se divide en dos, genera el río Orinoco y baja hacia Río Negro, hacia Brasil. Entonces es muy probable que algunos individuos hayan remontado el río Negro y se hayan establecido en el país, pero no tenemos esa información y esa es una investigación que tenemos pendiente. Sin embargo, en todo lo que llamamos la zona de reclamación de Guyana, donde está el río Esequibo, ahí sí se encuentra la especie. Y en el momento que Venezuela recupere su territorio, nosotros tendríamos esa sexta especie en el país y formaríamos parte del selecto grupo de los países más diversos de cocodrilos en el mundo. En la zona en reclamación sí se han realizado estudios donde se demuestra una abundancia interesante, no solamente en el río Esequibo, que sería la frontera con Guyana, sino internamente hacia el lado occidental de la zona de reclamación, donde seguramente ahí encontremos poblaciones interesantes. En otras palabras, queridos amigos, Venezuela forma parte de un exclusivo grupo de países con Colombia que tenemos 6 especies. Los únicos que se nos podrían igualar es el continente africano, pero los países que presentan especies de cocodrilos en el continente africano tendrán 3 o 4 o 5 especies, no llegan a 5, 3 o 4. En cambio, Venezuela podríamos decir que sí tenemos las 6 especies de cocodrilos del mundo. No se olviden de que pueden hacernos preguntas a través de nuestro canal de YouTube de Río Verde y por supuesto suscribirse a él para que estén informados de todos los programas de este seriado Cocodrilos del Mundo que les vamos a ofrecer a ustedes. Me despido en esta oportunidad, hasta luego y gracias por su atención.